FM Nogoyá 104.9. Ahí tenemos que hablar justamente de este primer aniversario de la muerte del Papa Francisco. Por supuesto que esto se ha replicado en todos los medios de comunicación y a través de las redes sociales. Y algo que tenía el Papa Francisco era que nos acercaba mucho a los jóvenes justamente de la iglesia. Muchos jóvenes que quizás no estaban tan vinculados con la religión, con la iglesia católica, se fueron acercando a través de distintas manifestaciones que fue haciendo el propio Papa Francisco. Y desde su muerte hay distintas manifestaciones también artísticas, culturales y populares que nos han acercado aún más. Una de ellas tiene que ver justamente con lo que sucedía y que vamos a ver en imágenes en un ratito de una gran convocatoria en Plaza de Mayo. Pero para hablar de este primer aniversario, nosotros estamos en comunicación con Esteban Castro, el Gringo Castro, como se lo conoce popularmente, que es un militante social, militante político también, que tiene que ver justamente con todo un trabajo que ha hecho desde abajo, desde los barrios populares, y que tuvo una cercanía muy importante con Bergoglio, también entiendo con el Papa, ya siendo el Papa Francisco, y que ha sido uno de los que ha encabezado parte de lo que fue la actividad que se realizará en Plaza de Mayo. Gringo, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Bien. Bueno, conocer un poco en principio tu análisis y tu balance de este primer aniversario sin el Papa, y después nos metemos un poco de lleno, si te parece, también en lo que fue esta actividad en Plaza de Mayo. Sí, bueno, lo que fue el magisterio de Francisco para aquellos que abrazamos la causa de los pobres, de los trabajadores que quedaron sin derechos laborales, de aquellos trabajadores y trabajadoras que nosotros denominamos como de la economía popular, pero que en realidad es el trabajo de subsistencia que vos hacés cuando te quedás sin trabajo, o cuando no tenés un patrón que te contrate. O sea, faltan, en realidad en Argentina lo que faltan son empleadores, faltan fábricas, faltan... Nosotros planteamos que ese era un proceso que había llegado para quedarse, la economía popular. Yo creo que eso no está bien planteado, porque nada es eterno, digamos, ¿no? Sí. Esto lo digo hoy después de 12 años de haber dicho lo mismo. Me refiero a que tenemos que buscar todas las formas de organización y de mejoramiento de derechos laborales, y en eso Francisco fue el primero en apoyar, que en su momento fue la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, y que después se transformó en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Sí. Yo tuve la posibilidad de estar en dos encuentros, pero el otro encuentro fue el encuentro el encuentro vinculado, o sea, un encuentro fue en el Vaticano y el otro fue en Bolivia. El primero fue el que más me sorprendió, porque él tenía un panorama de lo que era el trabajo sin derechos, el trabajo que nosotros definimos como de economía popular, sí. Muy importante, y que planteó que el derecho más importante era el derecho de los trabajadores a organizarse, ¿no? Gremialmente para defender derechos. Bueno, hoy estamos viviendo un momento de arrasamiento, digamos, de derechos, que empezaron con los movimientos populares y terminaron con intentando meter la reforma laboral, que por suerte tiene ahí una traba judicial. Pero yo también quería destacar el planteo de Francisco, sí, que no era un planteo, sino él tenía una frase que decía cada vez que alguien hablaba con él, inclusive yo le mandé una carta, me termina, el final es rezá por mí, sí, o recen por mí. Recen por mí. O sea, que ponía la oración en un punto muy importante, ¿no? Y nosotros a eso no estamos siendo consecuentes, ¿no?, con la oración, porque siempre hay tiempo para todo menos para eso. Entonces la vida material invade cualquier intento de vida espiritual. La oración, por ejemplo, Francisco se levantaba muy temprano, 5 de la mañana, y estaba por lo menos 2 horas rezando, y después salir a la vida, ¿no? Sí. Eso es un tema que no
que no se debate, por supuesto, entre la militancia, menos que menos. Hay mucha gente que lo hace, pero la gran mayoría no. Entonces perdés una conexión y una integralidad con el que te hace más humano, más reflexivo, ¿no? Él hacía oración, discernimiento y después salir a la vida. En ese marco nosotros hicimos el rosario el otro día, cuando vino el cura, digamos, el cura DJ, le decimos nosotros. Sí, Esteban, te cuento que estamos viendo en imágenes parte de lo que fue el show en sí del DJ, que proyectó en las pantallas justamente imágenes del Papa Francisco, incluso se compartieron algunas frases del Papa. Sí. Y destacábamos esto, ¿no? La cantidad de jóvenes que se movilizaron y que, bueno, que rezaron el rosario previo a eso. Bueno, estuviste en la organización justamente de esa previa, de lo que después fueron estas imágenes que hoy recorren el mundo entero. Contame un poco cómo surge la iniciativa de convocar a tantos jóvenes para esto. No, mira, yo lo que hicimos fue estar en la organización del Rosario, no otra cosa. Sí, ¿cómo surge la iniciativa de convocar al Rosario? El Rosario surge porque nosotros hacemos Rosario todos los días por llamada de WhatsApp, digamos, ¿no? Por un grupo de WhatsApp. Sí. Hacemos Rosario todos los días a la mañana. Y si podemos, los que podemos, lo hacemos a la tarde también. O sea, los que quedaron colgados de la mañana lo hacemos a la tarde. Un grupo de no más de 30 personas. Y creemos que la oración, digamos que tenemos que retomar la oración como lo hacían nuestros ancestros. Sí. Era muy común los hijos pedirle la bendición a los padres, tener oraciones comunitarias comunes, ¿no? Y creemos que hay que volver a eso y aprovechar cada momento, sea multitudinario o no. En este caso fue un momento muy especial porque ni bien llegamos, pusimos la Virgen de Luján, que es con la que nosotros muchas veces salimos a misionar. La pusimos en una mesita, muy humilde todo, y empezamos a rezar el rosario y se armaron como 3 o 4 círculos de gente que se sumó a rezar el rosario. O sea, fue una oportunidad hermosa. Sí. Y después recorrí mucho la gente, ¿no? Y todo el mundo se abría, vivaba la Virgen, ¿no? Recorrimos con la Virgen en andas. Sí. Fue un momento muy, muy especial. Es una situación nueva, ¿no es cierto? Que un cura se ponga de DJ y convoque desde ahí, pero la convocatoria fue muy masiva y de jóvenes y bueno, muchas veces se cree que los jóvenes no están en la búsqueda de la trascendencia y te digo que es cada vez más grande la necesidad de integrar la vida material con la vida espiritual, ¿no? Sí, porque a propósito, nosotros Mira, te interrumpo un segundo para consultarte. Lo hemos hablado nosotros mucho con el padre Rafael Michelud, que es el párroco justamente de nuestra basílica, la Basílica Nuestra Señora del Carmen, con Agustín Suárez, que es un padre un poco más joven también. Y nosotros veíamos esto, que quizás en algún momento, donde además se debatieron muchas cuestiones, donde, no sé, por ejemplo, el aborto y la Iglesia tomó una postura y los jóvenes quizás militaban algunas cuestiones sin comprender demasiado del todo las posturas o los trasfondos que había en estas cuestiones, los jóvenes se fueron alejando de la Iglesia. Sin embargo, siempre, no solo cuando hay momentos de crisis o cuando hay momentos de desesperación necesitamos creer en algo, sino también cuando nos encontramos en un momento donde todo es tan efímero a nuestro alrededor, donde todo se vuelve muy materialista, donde no hay grandes cuestiones que a los jóvenes los convoquen, buscan justamente la religión y vuelven a abocarse a la Iglesia Católica. Te lo consulto desde tu experiencia como militante, como dirigente social, haber trabajado justamente desde muy abajo, sobre todo en el conurbano también, con lo que son las economías populares. ¿Cómo ves esta situación actual y cómo viste también lo que fue la trascendencia del Papa Francisco convocando muchas veces a los jóvenes a través de manifestaciones que eran frases muy simples pero que a nosotros nos llegaban? Sí, hubo una adhesión muy grande en el mundo. Sí. Inclusive hubo encuentros mundiales de jóvenes. Sí. Donde Francisco fue un eje fundamental, muy querido por los jóvenes. Lo que pasa es que todo el tiempo trabaja
el sector que apunta al proceso más individualista. Claro. E inclusive hay una fe también individualista, ¿no? Hay una idea de pacto en muchas formas de fe, hay una idea de pacto con Dios, o sea, que sería que vos hablás con Dios, y nosotros hablamos como pueblo con Dios, digamos, y hablamos comunitariamente, y a veces cuando hacemos cosas todos juntos, ahí hay una relación de trascendencia. Por eso es tan importante el tema de la oración. Sí. La oración te permite vivir plenamente la trascendencia en el aquí y ahora. Y eso cuesta un poquito más, ¿no? El tema de la oración cuesta un poquito más. Pero vamos por ese camino también. Bien. Lo que hizo el cura DJ que además hizo muy bien en ponerse la camiseta de San Lorenzo. lo hizo por el Papa, pero bueno, ya que tal, lo digo. De paso. También ahí hay momentos de oración, aunque sea una música, ¿no? Que, bueno, yo música techno no bailé nunca, soy mucho más viejo y bailaba rock and roll. Me gusta bailar cumbia, o chamamé, qué sé yo, pero encontrar en la música también una forma de trascendencia es muy importante, ¿no? Me parece que es muy importante. Y Francisco fue el que lo bancó, el cura. Él fue a hablar con Francisco, le dijo, sí, dale para adelante, como te decía siempre, ¿no? Sí, si era una propuesta disruptiva, igual, digamos, que le llegaba al pueblo, y salía del pueblo, dale para adelante. O sea, el Francisco fue muy sencillo y muy profundo. Sí. Importante por eso también, rescatar la frase esa, rezá por mí, que no la empezó siendo Francisco, la empezó siendo Bergoglio. mucho antes, porque yo, digamos, soy amigo de compañeros que vienen caminando, o sea, peregrinando con la Virgen de hace más de 20 años. Sí. Kilómetros y kilómetros, te puedo asegurar que hay gente que hace 1000 kilómetros, digamos, con la Virgen, y nadie se entera, y tuvieron la oportunidad de hablar con Bergoglio, y cuando termina la charla, él les dice, reza por mí. Sí. Entonces, recen por mí, les tiraba. Y lo comentaba como algo muy bueno, muy sanador, ¿no? Que alguien te diga rezar por mí. Sí, y que así como está la gente que te bendice, ¿no es cierto? Sí. La bendición también es una cosa muy sanadora. Sí. Y bueno, hoy vivimos un proceso muy complejo en el mundo, donde donde hay guerra, donde hay mucha miseria humana en el sentido de que nos quieren llevar al callejón sin salida, que es el individualismo. Y por otro lado, los que tratamos de combatir ese posicionamiento, ¿no? Hoy, total. A mí hay cosas que ya me dan vergüenza ajena de ver del gobierno nacional respecto digo el gobierno nacional por no decir tantos los líderes internacionales, ¿no? Sí. Respecto de estar a favor de cualquier tipo de guerra. Sí, el Papa León fue taxativo con eso. Nosotros estamos con la paz, no queremos ninguna guerra, no hay ninguna guerra que se pueda avalar, siempre hay que ir por el lado de la paz. Y a mí me parece que hay que rezar cada vez más por eso, ¿no? Porque haya paz en el mundo, porque haya diálogo, porque haya una relación distinta entre los seres humanos. Por eso apostamos mucho a la peregrinación y a la oración, y por supuesto a la organización comunitaria, a las organizaciones libres del pueblo, a los movimientos populares, a las organizaciones sindicales, a todo lo que aporta a la comunidad organizada. Gringo, te agradezco muchísimo por este contacto. Están los chicos también, yo ya tengo que entregar, me pasé 8 minutos, pero quiero agradecerte muchísimo por esta comunicación. Bueno. Están los chicos también detrás de cámara, que seguramente en algún momento vamos a poder tener otra comunicación, porque también querían participar e interactuar, así que seguramente se dará en otro momento. Para destacar esto y la figura del Papa Francisco, esto de recen, y de alguna manera empezar a ser un poco más solidarios y empáticos, porque es algo que sucede siempre en los momentos de crisis y en los momentos de tristeza
tristeza, solemos ver mucho la solidaridad, el compromiso del pueblo, pero también solemos ver las miserias humanas, se demuestran mucho también en los momentos de crisis. Te agradezco muchísimo por este contacto y seguiremos de cerca también que van a continuar las actividades durante la jornada del día de hoy. Así es. Bueno, gracias y saludos a toda la audiencia de ustedes.